Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial en Hawái porque es un día precioso. Estamos esta mañana en la casa de Dios. Gracias a Dios que todavía podemos estar, ya que la pandemia anda por todas partes y muchos lugares no tienen iglesia. Todavía tenemos iglesia, gracias a Dios. Estamos agradecidos con Él. Esta mañana el pastor Rogelio Colón estará dando un mensaje de la palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición si nosotros lo tomamos en nuestro corazón, en nuestras vidas. Nos servirán en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo y aún en nosotros mismos. El arte de poder ceder lo que a veces no queremos ceder, pero que la palabra nos enseña a ceder para que nosotros recuperemos más de lo que nosotros cedemos. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Formar nuestras vidas, perspectivas y mentalidad. Y quiero repetir eso. Significa que entramos en una relación mutua. En otras palabras, hay un acuerdo entre el discipulador y el maestro de participar en una relación donde yo le cedo permiso al maestro, al mentor, para que ayude a formar mi mente, a formar mi pensar, mi perspectiva, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que dice las dogmas, no de acuerdo a lo que dice el mundo, sino una formación enfocada y dirigida por medio de la palabra del Señor en nuestras vidas. Es el deseo para cada persona. Y claro, no es un proceso fácil. Es un proceso que requiere confianza. Es un proceso que requiere transparencia y aprendizaje, entre otras cosas. Y hablemos más de esto un poco después. Pero también requiere que me sujete a mi líder, que me sujete a mi mentor. Y quiero que veamos el pasaje fundacional en esta mañana. Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El contexto, la acción que vemos aquí toma lugar después, hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él se dirige a los discípulos y se consideran que estas están entre las últimas palabras que Él proclamó sobre sus vidas antes de ascender a estar a la presencia al Padre. Y como creyentes, ¿qué es el término que nosotros damos a esto, hermanos? ¿Qué le decimos a esto? ¿Cómo se llama? La Gran Comisión, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Y el pasaje contiene dos elementos críticos: hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aunque hemos visto ese pasaje miles de veces, tal vez no hemos dado mucha atención a lo que significa esos dos elementos. Le habla a un grupo de personas que habían dejado todo para seguirle. Cuando Cristo proclama estas palabras, le habla a un grupo de personas a quien Él invitó a seguirle. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Y caminaron con Él. Y convivieron con Él. Y comieron con Él. Y fueron testigo y oyente de todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. Fueron testigos de cómo Cristo fue crucificado. Y ahora son testigos de cómo Él ha sido resucitado. Y ahora Él les deja un mandato. Y Él les dice: los últimos 3 años que han estado conmigo, les he enseñado estas cosas. Y ese proceso para ustedes era el discipulado. El proceso por el cual yo los formaba para que operen de acuerdo al reino de los cielos. Y ahora yo voy a irme. Y ahora yo voy a regresar al Padre. Pero ahora les toca a ustedes hacer la transición de discípulos a ser personas que hacen discípulos. Y no van a enseñarle lo que han aprendido de otras personas. Van a enseñar, van a instruir de acuerdo a las cosas
que yo los he mandado. Y uno puede decir fácilmente, bueno, si interpretamos este pasaje, los discípulos fueron promovidos, por decir, de ser discípulos a ser hacedores de discípulos. Y en cierto es parte, pero en cierto también es erróneo. Es cierto en el sentido de que serían maestros, de que serían hacedores de discípulos, pero es erróneo en el sentido de que ya no serían discípulos. Algo que yo deseo compartir con ustedes, hermanos, en mi sentir y mi experiencia personal en cuanto a mi formación como creyente. Aquellos que llevan mucho tiempo aquí, hermano Daniel, hermana Rosa, hermano Chus, hermano Sergio, conocieron mi condición cuando llegué aquí a esta iglesia. Llegué como una persona que se había descarriado de los caminos del Señor. Y regresé a los caminos del Señor aquí en este lugar. Y comencé una jornada en mi vida que me llevó a casarme con Noli, que me llevó a participar en el ministerio que nos llevó a irnos a California, a estar bajo la mentoría del pastor Urias, el esposo de Heather, como conocen. Y aprendí muchas cosas de él. Y en regresar acá continué con esa jornada de aprendizaje. Y regresar acá pude terminar, porque había comenzado allá, una maestría en divinidad. Y es un discipulado intenso para prepararme para el ministerio. Y lo terminé acá y comencé a participar más en las cosas que el pastor me permitía participar. Después de eso comencé un doctorado, la cual no lo he terminado todavía. Pero a través de mi camino de aprendizaje, de discipulado, hubieron cosas que yo tuve que aprender, hubieron cosas que yo tuve que aprender a sujetarme, hubieron momentos en que tuve que deshacerme de algunas cosas que había aprendido incorrectamente. Pero mientras considero mi condición presente, me veo de dos maneras. Me considero como una persona que ha sido discipulada por los pastores, por Urias, por mis profesores, pero que aún sigo siendo discipulado. Ese proceso aún no ha terminado en mi vida. Pero también me veo como una persona que también está haciendo discípulos. Y usted en la realidad, usted no es el pastor principal. Yo sé que no lo soy. Pero he terminado en mi vida ser discípulos de personas que desean crecer espiritualmente en sus vidas. Preparar jóvenes adultos para enfrentar al mundo académico y las cosas que vienen en contra de ellos. Y preparar personas en cuanto a las cosas de la palabra. Así que esa es mi condición corriente. Y aunque cuando me gradué con el doctorado, hermanos, no voy a decir que he llegado a la cima del aprendizaje. No puedo decir que he llegado a la cima del discipulado. Porque cada momento de nuestras vidas somos un proceso, somos un proyecto de aprendizaje. Y siempre en mi vida espiritual estaré debajo de alguien y bajo la dirección y la autoridad de alguien. Aun si esto me permite ser un pastor principal de una iglesia, siempre voy a estar bajo la dirección de alguien. Porque todos estamos sujetos a otra persona. Y siempre hay alguien del cual podamos aprender en nuestras vidas. Así que esa es mi condición corriente. Entendamos que un cristiano es a la vez cristiano, es un discípulo y maestro. Nunca dejaremos de crecer. La habilidad de ser un maestro es una bendición, hermanos, pero también es algo serio. Estamos llevando a personas a guardar lo que hemos sido enseñados. Cuando yo tomo sobre mí la obligación y la carga de predicar la palabra o traer una enseñanza, siempre procuro traer lo que es correcto. Procuro traer lo que está en línea con la palabra. Porque un día estaré delante de la presencia de Dios y Él me pedirá cuentas por las cosas que yo he dicho. No siempre somos perfectos en lo que decimos o lo que enseñamos o predicamos.
pero sí daremos cuentas por esas cosas delante de la presencia de Dios. Y esto debería llevarnos inmediatamente a una evaluación si nosotros estamos guardando lo que se nos ha enseñado, hermanos. ¿Somos dignos de la confianza de los que vamos a discipular? ¿Soy una persona que ha aprendido a seguir antes de dirigir a otros? Cuando yo era soldado joven en el ejército, mi meta era ser sargento. Deseaba estar a cargo de otros soldados. Deseaba, en mi ignorancia, ser una persona que mandaba a hacer esto, hacer lo otro. Yo pensaba en ese entonces que ese era el liderazgo. No lo es. Pero antes de ser promovido a sargento, en el 1999, a la edad de 22, 23 años, tuve que comprobar que yo era digno de llevar sobre mí esa responsabilidad, de tener el conocimiento que tenía que tener para ser promovido, para tener no solamente personas a mi cargo, pero tener su cuidado, su entrenamiento y sus vidas en mis manos. Y si lo pensaba de esa manera, es muy diferente a ser una persona que manda aquí y manda allá. Es una seria responsabilidad. Pero si no me demostraba digno de ser una persona que sabía obedecer, tenemos que aprender a seguir antes de dirigir. Right? Do you guys watch the movie Drumline? No? It's back in my time, guys, but it's a movie about a marching band. And there's this kid that's really awesome at the drums. And he's clashing with his section leader. And he makes the section leader look bad on one occasion. Totally just rips him. And then the director comes over and says, "Follow me." And he starts marching backwards. And it's slow, steady, but he couldn't keep up with the director. And the director said to him, "Mr. Miles, you must learn how to follow before you can lead." And young people, this is a concept for all of your lives. We must learn how to follow before we can lead. Tenemos que ser dignos, hermanos, de ser personas que saben seguir y obedecer antes de dirigir a otros. Muchas personas desean el liderazgo, hermanos. Desean la plataforma, desean el título, desean una posición. Y su motivo no siempre es el correcto. El motivo a veces es, bueno, quiero que las personas me digan y me llamen por este título. Pastor, evangelista, sea lo que sea. Y es solamente la idea incorrecta. No está correcto. Pero tenemos que entender, hermanos, que ser líder espiritual no se trata de mandar o mandar la otra. Tú haces esto, tú ve allá. Eso, hermano, no es liderazgo. Es el resultado de una persona a quien ha sido entregada poder y está borracha, por decir, por el poder que tiene esa persona. Eso no es liderazgo. Soy un creyente que se ha sujetado a un líder. Soy un creyente que se ha sujetado a la corrección de su pastor, de sus líderes espirituales. Pero muchas personas están opuestas a que se les diga qué hacer. Hermanos, hay gente rebelde aún en las iglesias. No quiere que les digas absolutamente nada. Se les hace difícil trabajar aún como equipo, hermanos, en las cosas más simples. La limpieza, el talento, la alabanza, sea lo que sea, hermanos. No saben trabajar como equipo porque todos quieren estar a cargo. Y no quieren sujetarse a la dirección de una persona que está a cargo. Hermanos, así es la vida. A menos que usted tenga su propio negocio, dichoso el hermano Chus, que tiene su propio negocio, usted siempre estará sujeto a la dirección de otro. ¿Está bien eso, hermanos? Young people, well, it's great to be in charge. Unless you have your own business, you'll always be subjected to someone who's telling you what to do.
You're always going to have a boss. You're always going to have a manager who's going to be telling you, do this and do that. And guess what? That's your boss, and you have to do it because it's not what happens. You might get fired, right? You might lose your job, and then what happens? Then who knows what happens, right? Tenemos que ser personas, hermanos, que pueden ser dirigidas por las personas adecuadas en nuestras vidas. Una vez más, ¿seré yo una persona? Pregúntese, ¿seré yo una persona que es digna de la confianza de otra persona? ¿Seré una persona que es digna de dirigir a otros? Es un buen lugar para evaluar nuestras vidas. El hecho de que sea un maestro a un cristiano no me da la autoridad para señalar o corregir los errores de otras personas. Especialmente cuando no hemos sido dignos de la confianza y esa persona no nos ha invitado a hablar a su vida. El discipulado, hermanos, es una invitación a ceder. ¿Y de qué hablo, hermanos? Hablo acerca de circunstancias que aún como líderes, aún como pastores, como personas de influencia, solo tenemos el acceso para hablar a las vidas de acuerdo al acceso que esa persona nos permite. Solo puedo hablar de acuerdo a lo que tú me permites hacer. I can only speak into your life so far as you allow me the access to do so. I may come to you and say, hey, I see this issue in your life. You should correct it. And that person may be polite and say, okay. But in their minds, they're like, who are you to address this area of my life? I haven't given you that permission to speak into my life in that way. You don't have that kind of access in my life. You're giving me advice that I have not asked you for. It is unsolicited advice. Para mis hermanos hispanos en español, dice, ¿de qué dijo? Muchas veces, hermanos, pensamos que tenemos el derecho para hablar a una persona a cierta área de sus vidas. Pero entienda que no podemos hablar a personas en esas áreas a menos que nos hayan dado el permiso para hablar con autoridad a esa área de su vida. Porque que yo venga a usted y diga, hermano, hermana, joven, whatever, esta área, observo esto y creo que esto está mal. Usted tal vez dirá, por respeto o por la paz, bueno, está bien. Pero en su mente dirá, ¿y tú quién eres? Yo no te di permiso para hablarme a esa área de mi vida. Aun como líderes cristianos, hermanos, ese permiso tiene que ser cedido a nuestra vida. Y es cedido cuando somos personas que nos hemos mostrado dignos de confianza para hablar a la persona en esa área. Quiero recalcar lo que es un discípulo de la semana antepasada. Se usaba la palabra para referir a alguien que era un aprendiz bajo la tutoría de un maestro. El discipulado indica que estás preparado para un estilo de vida particular más que para una ocupación especializada. ¿Qué es el discipulado, hermano? Se puede definir como convertirse en un seguidor completo y capaz de Jesucristo. Tiene que ver con el entrenamiento intencional de personas quienes voluntariamente se sujetan al señorío de Cristo y quienes desean ser imitadores de Él en cada pensamiento, palabra y acción. Por medio de la enseñanza, entrenamiento, experiencias, relaciones y contabilidad, un discípulo es convertido a la semejanza de Jesucristo. Muchas personas, por alguna razón, hermanos, se les hace difícil entender el concepto de que Cristo desea transformarnos a que tengamos sus pensamientos, su conducta y su palabra en nuestras vidas. Se les hace muy difícil entender. Y la razón por la cual es difícil entender es porque no quieren sujetarse al señorío de Jesucristo. No están dispuestos a ceder áreas en sus vidas
que les ayuden a pulir esas áreas, o si fuera necesario liberarse en esas áreas, para entonces reflejar quién es Cristo en nuestras vidas. Porque si Cristo no puede hacer esto, hermanos, entonces me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo? Si no puede hacerlo, entonces me pregunto, ¿por qué la sangre de Cristo tuvo que ser derramada? Él nos llama a ser discípulos. Nos llama a ser un reflejo de quién Él es. Jesús está buscando a personas que están completamente y seriamente comprometidas en ser nuevas creaciones para Él. Personas que son fanáticos, memorizados, apasionados por la causa y completamente devotos y comprometidos a imitar el modelo que trajo Jesús hasta el último detalle, por mínimo que sea. El discipulado se trata de convertirse en un seguidor maduro y comprometido de Jesús, pero no se trata de convertirse en un clon robótico. El cristianismo no requiere que todos seamos copia de otras personas. Podemos mantener las características y cualidades únicas que Dios puso en nuestras vidas cuando fuimos creados. Todo lo que desea Dios es que nuestro corazón sea transformado de uno que se enfoca en sí mismo hacia uno que se enfoca exclusivamente en Él y el bien hacia los demás. Repito el pasaje, pero no el contenido. Mateo 6:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando el Señor llamó a cada uno de esos 12, esperaba varias cosas de ellos: que le siguieran, que le obedecieran y que participaran de algo fenomenal. Tenemos que entender lo que significa negarnos a nosotros mismos. En la palabra original implica olvidar nuestros intereses. Dice perder vista de nosotros. So when the Bible says to deny yourself, it means that I lose sight of what is in my best interest. I lose sight of myself. And it's not that you are degraded in who you are as a person. It means that the interests of God come before my own, because I trust Him, and because I love Him, and because I desire to be more like Him. Así que cuando decimos, hermanos, que olvidamos nuestros intereses, no significa que perdemos nuestra identidad como personas que nos hizo. Significa que estoy sumamente interesado en lo que le agrada a Él solamente y nada más. Estoy interesado en obedecer su palabra. Estoy interesado en cumplir su voluntad en mi vida. Es precisamente lo que un discipulado es llamado a hacer. Lo hablo en el sentido de que somos personas incapaces de pensar por nuestra cuenta o que no tenemos voluntad. No, hermanos. Sí hablo que estamos dispuestos a invitar a nuestro Maestro a que participe en nuestras vidas, nuestras luchas y nuestros problemas. Como maestros, tenemos que ser invitados a las vidas de las personas que deseamos discipular. Usted tiene que darme permiso para hablarle a cierta área de su vida. Si, por ejemplo, yo decido ir, solo un ejemplo, a Norma y a Pepe y decir lo que yo pienso acerca de su matrimonio, lo que no haría, ¿verdad? Pero si hago eso, van a pensar: Rogelio ha perdido la onda. Está loco, ¿de qué habla? Tal vez van a decir: ¿quién te dijo? ¿De qué hablas? ¿Estás loco, brother? No tengo autoridad para hacerlo. Pero si ellos se acercan a mí, por ejemplo, con un asunto matrimonial y me piden permiso para hablar de sus vidas, lo voy a hacer con mucho gusto. Solamente un ejemplo, hermanos, ¿ok? Ellos no tienen problemas matrimoniales. Es un ejemplo solamente. Que no quiero que piensen así. Pero es importante entender que si somos un buen discípulo, seremos buenos mentores. Pero si no somos un buen discípulo, no podemos ser un buen mentor. Guys, I want you to understand this. If you're a good disciple,
you will be a good disciple maker. But if you're not a good disciple, you can't be a good disciple maker. El pastor propuso al principio de este año 2020, antes de que sucediera la locura que estamos viendo en el mundo ahora, solo estamos en agosto, hermanos, ¿verdad? Pero al principio del año la meta era ganar almas, evangelizar, ¿se acuerdan? Ese era el deseo, ese era y continúa siendo el enfoque de los mensajes y es lo que estamos intentando hacer. Pero ¿cómo podemos esperar traer personas nuevas y hacer discípulos de ellos si hablamos mal de la iglesia? ¿Cómo podemos decir, sí, vente a mi iglesia? Pero ¿sabes qué? El hermano Federico está loco. El hermano Federico maltrata a su esposa. Un ejemplo solamente, hermanos, ¿ok? Él no lo hace. Pero ¿cómo podemos esperar tener buen resultado en ganar almas si nuestro testimonio, si lo que sale de nuestra boca allá afuera acerca de nuestra iglesia y nuestros líderes es negativo? Cuando te juntas con personas negativas, es algo contagioso. Han habido familias en muchas iglesias que se juntan con la familia equivocada. ¿Y qué sucede? La familia se contamina y se pierde. Algunas familias recapacitan, algunas no. Pero es un virus que existe en la iglesia. Hermanos, si usted está aquí en este lugar, aquí en su gran alabanza, es porque Dios lo trajo aquí. ¿Cuántos fueron salvos en este ministerio? Levanta su mano. ¿Cuántos se reconciliaron en este ministerio? ¿Cuántos aman a su iglesia? Let me hear you say it. Diga amén. Entonces, si todos decimos amén, y si amamos a la iglesia, entonces vamos a atraer gente y reflejar esa realidad. Vamos a hablar honradamente de nuestros líderes y nuestros pastores. Vamos a dar buen testimonio de que soy buen discípulo porque yo deseo hacer discípulos buenos. Amén. Yo deseo hacer buenos discípulos, no malos discípulos. Si es posible hacerlo, ¿lo sabían? Es posible hacer malos discípulos porque la fuente que discipula está corrompida, está sucia, está pecaminosa. No, hermanos, no podemos ser así. Es sumamente importante reconocer nuestro papel o nuestra postura en el proceso de ser discípulos o hacer discípulos. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Una vez yo identifique a la persona que me va a discipular o que me extienda la invitación para discipular a esa persona, inmediatamente la postura es de un aprendiz, sujeto a las enseñanzas y tutoría de nuestro líder. ¿Cuántos hermanos aquí trabajan en la construcción? Federico, ¿tú fuiste el mero mero del principio o fuiste el trabajador obrero? Tráeme esto, tráeme el cemento, tráeme el martillo, tráeme la madera. ¿Tuviste que aprender, sí o no? Y si no hacías lo que te decían, ¿qué pasaba? Te echaban, brother, ¿verdad? Me echaban. Lo echaban. Pues es lo mismo en el ministerio, hermanos. Si estoy dispuesto a sujetarme a alguien, inmediatamente yo soy aprendiz. No sé nada. O sé un poco y estoy dispuesto a aprender más. Porque así trabaja el discipulado. Estoy dispuesto a aprender, a crecer en mi vida. Tenemos que entender que cuando entras en esa relación, y que eso sea claro, y voy a hablar lentamente porque sé que a veces me emociono y hablo rápido. Pero cuando entras en esa relación de discipulado, no estás cediendo el control de tu vida. Si eres discípulo,
bajo la tutoría de otra persona, tú no estás cediendo control de tu vida. Lo que sí estás cediendo es tu autoridad. Estás dando permiso para que esa persona me ayude a formar mi caminar con el Señor. Doy autoridad para que me ayude a aprender a ser un mejor papá, una mejor mamá, o un mejor hijo, o un mejor hermano en la fe en la iglesia. Doy permiso para que me corrija si fuera necesario en las cosas que digo. Hermanos, todos empezamos desde cero en las cosas de Dios. Cuando llegamos al Señor, no sabíamos lo que hacemos ahora, ¿verdad que no? Muy diferente, muy diferente. Pero tuvimos que estar bajo la tutoría de alguien que nos enseñó cómo caminar en las cosas de Dios. Cómo orar, cómo interceder, cómo ser parte de una familia. Los pastores y probablemente el pastor para mi vida personal fue alguien que fue instrumental en cómo ser parte de una familia cristiana, pero también de una familia pastoral. Porque yo no vine de un hogar sano, no vine de un hogar criado en las cosas de Dios. Vine de un hogar quebrantado, donde en ese tiempo hubo violencia doméstica, maltrato hacia mí, y la familia se había quebrantado y divorciado 2 veces. Ese era el trasfondo que yo tenía como una familia. Y el pastor comenzó a tratar conmigo. Primero tienes que perdonar a tu papá. Y aprendí más por ver que por lo que él me dijo. Me acuerdo que le pregunté un día hace muchos años, no sé si se acuerda, pastor, pero le pregunté, ¿cómo puedo ser buen papá? Y él me contestó, y me acuerdo todavía, si eres buen cristiano, vas a ser buen papá. Y es cierto. Pero ¿saben qué, hermano? Yo no siempre soy perfecto como papá. Ese trasfondo muchas veces me afecta en mi manera de tratar con mis hijos. Y lo digo transparentemente, porque no quiero decir que soy una persona perfecta. Soy una persona deficiente en áreas de mi vida y dependo diariamente de la gracia del Señor para que me ayude a vencer esas áreas. Pero aquí en esta iglesia hay unos ejemplos de matrimonio, de cómo criar hijos. Hermanos, es una fuente preciosa que no tiene precio. Aproveche, dele permiso a esos líderes para que operen en su vida, para que ayuden a formarle. Sujétese, busque personas de confianza para que le ayuden en su vida espiritual. Como discípulos, detienes tu voluntad, la cual nunca debe ser violada, pero si estás dispuesto a poner tu voluntad en las manos de alguien que confías para el propósito de formar y guiar tus perspectivas. No de una manera abusiva, sino dentro de un contexto de relación con esa persona. Lo que yo hago, hermanos, con mi clase de escuela dominical, and how about you guys, but I miss having our class on Sundays, yo trato, cuando comienzo con ellos, comienzo a tratar con la perspectiva por la cual ellos ven al mundo. De entender que es muy diferente cuando te gradúas y entras a la vida real, right? You come into real life now. Welcome to the real world. Y es difícil. Y comienzo, hermanos, a tratar y hablamos y platicamos y es un ambiente muy relajado en mi clase. Ellos comentan, ellos platican, ellos son muy inteligentes. Y lo primero que hago es tratar de reafirmar en sus vidas la importancia de tener una lente o tener lentes bíblicos de ver al mundo. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, con nuestros hijos, lo que tenemos que hacer con nuestros discípulos. Y quiero que hablemos acerca específicamente de sujetarnos a los pastores. Yo uso la palabra ceder. Nole me dijo,
No uses sujétate porque es muy fuerte. Si encontramos una palabra que tiene el mismo efecto, ceder, to yield. ¿Okay? Hebreos 3:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En otras palabras, los pastores tienen una seria responsabilidad por velar por nosotros y somos instados a que no seamos fuente de queja, que no seamos piedras de tropiezo para el ministerio. En muchas iglesias, hermanos, los pastores son considerados como los maestros y mentores principales en el área del discipulado. Basado en su vocación como pastores, automáticamente existe un sentido de autoridad sobre la iglesia. Y la palabra es clara que somos llamados a obedecer a pastores que están caminando con el Señor. Y basado en la vocación de pastores, son dignos de confianza. Somos llamados a sujetarnos. Somos llamados a ceder. En las iglesias existe una creencia que el pastor es responsable por todo lo que sucede. Y en parte es cierto. Somos responsables por los ministerios y por las personas que el Señor nos ha concedido el privilegio de servir. Pero frecuentemente las personas no quieren sujetarse. Pero cuando las cosas van mal, le echan la culpa a los pastores. Le echan la culpa al ministerio de jóvenes, le echan la culpa a la iglesia por todo lo que va mal. En vez de recibir la exhortación de tener a nuestros hijos bajo la guianza de la palabra y corregirlos, ¿qué hemos hecho muchas veces? Es joven, deja que haga lo que quiera, pobrecito, pobrecita. Pero nunca hay un sentido de corrección. ¿Y qué sucede cuando hay un sentido de corrección? El muchacho, la muchacha, siente el derecho de hacer lo que le da, en Puerto Rico, la gana de hacer. Porque no hay quien corrija. Pero entonces cuando está en la cárcel, o lo que suceda, le echamos la culpa a la iglesia. Tú no quisiste sujetarte a la dirección de la palabra. ¿Y esa culpa de quién es, hermanos? ¿Quién tiene la culpa si no me sujeto a la palabra? ¿Los pastores? ¿O yo? Diga yo. Diga yo. Amén. Vamos a ser claros. Si quieres que un pastor dirija tu vida, tienes que sujetarte. Si quieres que un pastor dirija tu vida, tienes que sujetarte. I'm going to say this for the young people. If you want a pastor to lead your life, guys, you have to be willing to submit. And I don't want you to take submit in a bad way, because I know that has negative connotations a lot of times. When we talk about submitting, you're talking about relationship. It means that I'm willing to listen to my pastors because I know that they look out for my soul and they care about me. And God has placed this call on their lives to watch over me. And the Bible says that I should do it, that I shouldn't be a pain in the butt to my pastors, basically, okay? I shouldn't be a pain in the butt for my leaders, but rather that I should be people who are willing to submit to the teaching and the guidance of our pastors in the church because they love me. And because they love me, they are worthy of my trust. Because they love me, they are worthy of me learning and soaking, absorbing what they have to put out for me. So if you want to learn how to be led, learn how to submit. Hermanos, para muchos sujetarse es una palabra muy negativa. Para muchos sujetarse ya rápido se ponen, resisten. A mí nadie me manda. No, hermanos.
Sujetarse no habla acerca de controlar su vida. Sujetarse implica un estado de relación amorosa e íntima con mis pastores, porque ellos velan sobre nuestras almas. Y como todo ser humano, nuestros pastores, yo, usted, nadie es perfecto. Pero de que el motivo sea el amor y el cuidado de nuestras almas, nadie aquí puede tener eso en duda en su gran alabanza. Nadie. Nadie. Así que si yo me sujeto a mi suegro, a mi suegra, a mis pastores, es porque disfruto de una relación íntima y personal con ellos, porque me han amado como un hijo. ¿Entienden? Y lo mismo que el Señor requiere de nosotros hacia Él. Si el Señor te invita a que le sigas, niégate a ti mismo, toma mi cruz, sígueme. No es porque tiene pensamientos de mal hacia ti. Es porque Él te invita a seguirle, porque te ama. Y tiene tu bien y tu familia y tus hijos por amor. Eso, hermanos, es la esencia verdadera de sujetarse. No me duele sujetarme. A mi esposa me gusta pensar yo pienso. A mi esposa, porque disfrutamos, yo creo, de una relación bastante saludable como matrimonio. Ella decía al principio que ella tiene 3 papás. Yo no sé su papá, pero ella sí piensa. Pero no es difícil para ella sujetarse cuando tiene que ver con las cosas espirituales en nuestra casa. Y no es asunto de que diga, tú cállate y escucha. No, hablamos, llegamos a un acuerdo a las cosas, porque somos un equipo, somos uno. Beneficiamos de nuestro pastor solo a la medida en la cual nos sujetamos. Solo crecemos al grado que nos sujetamos. In English, bottom line, you will only get out of your pastor what you're willing to submit to. You will only grow to the degree to which you submit. Pero cuando ese líder, es por esta razón, hermanos, que muchas personas brincan de iglesia en iglesia, buscando al líder perfecto. Pero cuando ese líder extiende la invitación a la persona o su familia que se sujete, la persona se va para otra iglesia. Estas personas quieren desarrollarse y quieren una afirmación a un nivel que exige su grado de sujeción. Y eso nunca lo logrará. Hay personas, hermanos, que van de iglesia en iglesia y llegan aquí con cuentos tristes, que aquí no me quisieron y tuve que irme y no me usaron, me ignoraron. Usted puede llenar el blanco. Y quiero estar aquí, quiero que esa sea mi iglesia. Viene por un par de semanas, comenzamos a considerarla como miembros activos de la iglesia y se comienza a invitarle a que sea parte del discipulado. O se comienzan a corregir ciertas áreas de sus vidas que necesitan ser corregidas. O sus hijos son corregidos. ¿Y qué pasa? Oh, no, ese lugar no es para mí. Y se van. Y así van, hermano, de iglesia en iglesia, buscando ser afirmados, buscando ser usados, que lo reconozcan como grandes siervos de Dios, pero jamás en su vida espiritual se han sujetado a la dirección de un líder. Nunca va a cumplirse. You will never be able to jump from church to church and not submit yourself. No one will affirm ministry your call unless you're willing to submit. Pero los pastores, hermanos, igual que toda persona que desea dirigir, disciplinar a otros, también tiene que ser personas de ejemplo. 1 Pedro 5, 1 al 3 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice a los ancianos, los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El llamado a pastorear conlleva la responsabilidad de cuidar, guiar, proteger, dirigir a una congregación. El apóstol Pedro presenta la manera y el motivo de cómo hacerlo. Debe ser de manera voluntaria, no de mala gana, ¿verdad que no? No de mala gana. Y no debería hacerlo por ganancia deshonesta. No son llamados a tener señorío, la cual presenta la idea de alguien que reina sobre una persona más débil. En inglés me gusta mejor. En inglés dice, and pastors should not lord it over their followers, right? No deben de, y lo que eso implica, hermanos, es que cuando dice de señorío, implica una relación que el líder se cree el mero mero, el rey de Roma, y tú eres el peón que me sirve. Es una relación abusiva. Pero hay pastores, hermanos, que operan de esa manera. Es una relación abusiva. Como decía, ¿verdad? La grey, la congregación, los hermanos no son un objeto para cumplir el llamado de Dios. Son el pueblo de Dios llamados a participar en la obra del ministerio. Y eso es crítico en la relación entre un discípulo y un maestro. Como discípulo, necesito estar seguro que puedo confiar en mi mentor y no sentir que solo me discipulan porque quieren sacarme algo. Como discípulo, ¿verdad? Tengo que asegurarme que la persona a quien yo entrego mi autoridad para discipularme quiera la verdad discipularme y no discipularme por algún motivo oscuro, para sacarme dinero, para sacarme beneficios. No, hermanos. Como discípulo, quiero ver que eres una persona real, genuina y transparente, que vive lo que proclamas. So guys, if you're looking for a mentor, right, you're saying, well, I want someone who's going to mentor me, but it's not going to take advantage of me. Or is not looking to get anything in return, right? At the same time, you're looking for someone who has your best interests at heart. You're looking for someone who's willing to love you, to mentor you. And you're looking for someone who's real, right? No one likes fake people, right? You guys like fake people? I don't like fake people. It irritates me, right? Because I want to see that you're real. And as spiritual people, as pastors, as leaders, as young people, you look for someone who's transparent. Someone who can say, you know, I struggle with these areas of my life and I'm not afraid to say it. Hermanos, tenemos que buscar a alguien que sea transparente, genuino. Alguien que no le dé pena decir, yo lucho con esas áreas en mi vida. Claro, somos prudentes en lo que presentamos con nuestras luchas, pero es entender que todos somos seres humanos y que luchamos con varias cosas. Piensa en sus hijos. ¿Será posible que nuestros hijos nos ignoran por el simple hecho de que no vivimos lo que predicamos, hermanos? ¿Será posible que nuestros hijos nos ignoran o nos ven como hipócritas o nos faltan el respeto porque ellos saben que nosotros no vivimos lo que decimos? Tal vez nos escuchan hablar aquí al frente y dicen, tú no haces eso. Tú eres un hipócrita. Es cierto, hermanos. Tenemos que tener eso en mente en nuestras vidas. Y como maestro, necesito estar seguro que soy una persona digna de confianza. También necesito entender que para poder discipular a una persona, esa persona tiene que invitarme dentro de su vida, sus luchas, sus confusiones. No puedo entrar o hablar en la vida de una persona que no me ha dado el permiso para hacerlo. Es por eso que una relación genuina es tan importante. La necesidad de ser humildes, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Tradicionalmente en las iglesias, hermanos, los pastores son personas de experiencia, de edad, 40, tal vez 30, 50, 60, 70 años. Son personas que han vivido la vida y entienden las cosas de la vida. Y los jóvenes muchas veces, hermanos, se confunden porque tal vez escuchan cosas de sus líderes o pastores que tal vez para ellos es algo anticuado. That's old school. No, that's not for me, man. Pero tenemos que entender que la palabra, hermanos, no envejece. La palabra es aplicable en todo momento. Y dice que estemos sujetos a ellos y que estemos revestidos de humildad. Voy a terminar, hermano, no se me duerma. ¿Ok? Juan 15, 9 al 11 dice: como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como dije anteriormente, la sugestión no es algo negativo, sino algo que es el resultado de la intimidad que experimentamos, como el resultado de una relación genuina entre el discípulo y el maestro. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Donde existe, hermanos, una verdadera amistad, la verdadera revelación la acompañará. Gracias al Espíritu Santo, los discípulos tenían el Espíritu Santo y nosotros también. Tenemos la palabra. Es de esta manera que podemos conocer el corazón de Dios. Para concluir, hermanos, si deseamos ser discípulos de Jesucristo, nuestra vida será caracterizada, será definida por el amor. Si somos discípulos, será caracterizada por una vida de ceder, de sujetarnos a los líderes y sujetarnos los unos a los otros. Y la pregunta, hermanos, en esta noche, en esta mañana para nosotros debería de ser: ¿estoy reflejando yo las características de un discípulo? ¿Estoy dispuesto a darle permiso a mis líderes, a mis mentores, para que hagan en mi vida? O tal vez sintamos en el corazón, erróneamente, porque no estamos bien, que mi líder me quiere hacer mal. No, hermanos. Este lugar es el lugar de la casa de Dios, el lugar de su presencia, donde se expone la palabra. Si deseamos crecer, si deseamos alcanzar el perdido que está afuera, y aún más en esta pandemia que está sucediendo, entonces tenemos que ser personas que son dignas de seguir, pero que también estamos dispuestos a seguir a nuestros líderes. De otra manera, no tenemos éxito en nuestras vidas. Póngase de pie esta mañana, por favor. Que Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más. Después del mensaje estuvimos platicando el pastor Rogelio y yo. Bueno, él es mi yerno, para mí es como un hijo. Y conociendo bien su carácter, platicábamos y decíamos, en nuestra vida nosotros tenemos que ceder el 100%, porque si no cedemos del 100%, no recuperamos el 100%. Me decía, es cierto, nosotros no estamos llamados a que nos amen, sino estamos llamados a amar. Y es una realidad en el servicio a Dios. Nosotros estamos llamados para servir, para amar a Dios, para entregar nuestras vidas a Él. Por eso nosotros recibiremos todo el amor, la misericordia, las promesas de nuestro Dios.
¿Qué pasa si nosotros no cedemos? Si nosotros no cedemos, pues tampoco vamos a tener. Y es por eso que la palabra del Señor nos habla del discipulado, cuando el discipulado tiene que ceder. Miren, hermanos, hay cosas que a veces no queremos ceder, pero al ceder nosotros, al permitir que sucedan, hay algo que cambia nuestra vida, cambia el panorama y obtenemos más de lo que nosotros cedemos. Si ustedes se dan cuenta, el pastor Rogelio es un hombre recio, fuerte, de una educación buena, de un background fuerte, es militar, muy severo en su forma de vivir, muy exacto, muy celoso de la ley, porque pues él fue policía militar, estuvo en los militares y ese es su carácter. Doy gracias a Dios por él, porque mis nietas pueden tener un ejemplo de estabilidad, un ejemplo de firmeza, pero en todas esas cosas también hay algo que nosotros tenemos que ceder. Y yo le decía a Rogelio, decía, ¿te das cuenta que en el matrimonio, si tú no das todo, no recibes todo? Las mujeres están para darnos todo cuando nosotros damos todo. Estamos dispuestos para eso. Y Dios es así. Dios no anda con medias tintas. Dios no quiere la mitad, un pie en el mundo, un pie con Él. No, Dios nos ha llamado. Por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la condición para seguir. ¿Cuál es tomar nuestra cruz? El Señor, la cruz es símbolo de pacto. Vamos a cumplir el pacto de Dios y no nos vamos a separar. Él decía, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, así es necesario que ustedes obedezcan mis mandamientos. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser un discípulo del Señor? Dale tu corazón, cédele tu vida, renuncia a ti mismo. Y dijo el apóstol Pedro, ¿y qué tendremos? Dice, vosotros que habéis dejado todo, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué bendición! Esperamos en Dios que podamos entender esto y que podamos nosotros también presentarnos y cederle al Señor nuestro corazón y nuestra vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que ese mensaje les sirva, no solamente en su vida personal, en su matrimonio, sino hasta en su trabajo. Hay veces que nos mandan cosas que no queremos hacer, pero aún en eso, Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.